Quiero seguir, entonces vamos a considerar predicar la palabra y le voy a pedir que por favor abra su Biblia en el libro de los Hechos. Gloria a Dios. Y vamos a usar en el capítulo 2 y vamos a leer en el 2 y vamos a leer dos versículos de allí hoy, ¿ok? El 41 y 42. Gloria al Señor. Aleluya. Hechos, capítulo 2, y vamos a leer dos versículos, 41 y 42 para empezar. Y cuando todo lo tengamos, usted me dice un amén. Amén. Bueno, vamos a... La palabra del Señor, ¿verdad? Siempre se lee en honra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice así, fíjese bien, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oramos. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Una vez más aquí estoy. Tú conoces, Señor, que primeramente yo recibo esto. ¿Por qué, Señor? Porque tú, Señor, me haces que yo me meta y me haces recibir para yo poder compartir. Porque nadie puede dar nada, Señor, si tú no lo das primero. Si no te busco, Señor, entonces vendría yo a hablar quizás de mí. Pero yo no vengo a hablar de mi vida ni de nadie, de mi persona o de mi familia. Vengo a hablar de tu palabra. Señor, permite que esta palabra encuentre cabida. El corazón permite que se abra. Quita toda dureza y, Señor, haznos sensibles para poder recibirla y atesorarla. Que sea sembrada en nuestro ser y en tu tiempo germine y en tu tiempo crezca y en tu tiempo de frutos dignos de arrepentimiento, dignos de conocimiento, porque el fruto es dar a conocer lo que ya hemos fructificado en Cristo Jesús. Padre, gracias. En el nombre de Jesús he orado. Amén. Puede sentarse, por favor, si usted se paró. Aleluya. Bueno, quiero hablar de la iglesia. Quiero hablar de los principios. Quiero compartir con usted acerca, ¿verdad?, de que consideremos los principios de la iglesia, porque la tenemos que comparar con nosotros, a pesar que la misma iglesia que se ha ido expandiendo, pero hay alguna diferencia de lo que aquellos fueron a lo que somos nosotros. Y yo quiero hablarle a usted, ¿ok? A usted, y considerando no solamente como iglesia, porque cosas que voy a hablar cubro tanto a nosotros como a la iglesia en general. Gloria al Señor. Fíjese bien, ¿por qué la iglesia de hoy repercute muy poco? ¿Por qué la iglesia de hoy no tiene su efecto como antes? ¿Por qué? Y tal vez cada uno de nosotros tuviésemos una respuesta. Y cuando tenemos la respuesta, entonces nos comprometemos más con Dios. Porque sé el por qué, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué hay muchos en la iglesia que solamente, lamentablemente, y no sin ofender, pero la iglesia no hay muchos espectadores?
pero muy pocos participantes o colaboradores para entrar en lo espiritual. Hay más interés en métodos que en el mensaje de la palabra. Hay más preocupación por la imagen pública que en la búsqueda espiritual para con Dios. Hay muy poco interés por los que caminan sin fe y sin esperanza. En otra palabra, caminamos en oscuridad, como cuando yo caminaba, como cuando usted caminaba. La iglesia, quiero traer a la memoria la iglesia del Nuevo Testamento, porque la verdad es que la iglesia en ese tiempo fue dinámica. Fue una iglesia muy poderosa. Ahora, ¿qué hizo que la iglesia del Nuevo Testamento fuera tan dinámica, tan diferente a la iglesia de hoy? Aleluya. Aquí es donde yo me quiero enfocar. La iglesia. Mire, leímos, voy a repetir ese 41. Así que dice, fíjese bien, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vamos a entrar aquí a puntos. ¿Ok? 3,000 personas que se añadieron. Pero ¿sabe qué sucedió con esas 3,000 personas? Esas 3,000 personas fueron compungidas. O sea, en otra palabra, tocadas. Compungidos de corazón en el día del Pentecostés. Compungidos. Esté conmigo, por favor. Mire, esta fue la obra ¿de quién? ¿De los apóstoles? ¿Fue la obra de Pedro? Mire, esta fue la obra que vino a empezar Jesús. Jesús la empezó primero. Póngame atención y quédese conmigo, porque yo quiero que usted se lleve algo en esta mañana, como siempre. La empezó con los apóstoles y fueron añadidos, fueron añadiéndose. Todos estos apóstoles y los añadidos fueron testigos cuando Jesús fue levantado al cielo. En otra palabra, cuando Jesús fue levantado al cielo, no solo estaban ahí los 12 apóstoles. Habían ya más personas que habían creído en Jesús. ¿Por qué? Porque Él se había revelado a ellos, se había presentado a ellos después de la resurrección por 40 días. Quédese conmigo, por favor, vaya, sígame. Ahora, entonces, ¿de quién fue la obra? La empezó Jesús. 12 añadidos más. Ahora, a todos estos que estaban allí se les dio una orden. Iglesia, por favor, yo quiero que tú te lleves algo, porque tú eres la iglesia de este tiempo. Le dieron una orden que fueran a Jerusalén. A Jerusalén. A Jerusalén. ¿Por qué? Mire, allí el Señor los envía a Jerusalén porque era necesario que recibieran el poder
¿El poder para qué? 8 dice, el 1:8 usted lo conoce de memoria, pero quiero llevarlo así porque me es necesario que usted entienda. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? El Espíritu Santo, lo primordial del Espíritu Santo es para dar testimonio, para decir las cosas que Dios ha hecho. Ahora, me seréis testigos, testiguar, testificar, dar a conocer. Ahora aquí, fíjese bien, y los manda, hay un orden: Jerusalén y Judea. Voy a tomar estos dos ahorita. ¿Por qué? Porque usted se va a dar cuenta que a veces nos confundimos y creemos que ahí habían de diferentes, y sí habían de diferentes, vamos a decir, pueblos, o ahí dice naciones. Pero hay algo que yo le quiero decir, que toda esta gente no eran de diferentes razas. Todos eran judíos. Amén. Y ahí lo dice, y lo vamos a comprar. Por eso dice Jerusalén, Judea. Mire, fíjese bien, quiero seguir. La evangelización en su mayor parte ahora está, por un lado, olvidada. No se le da esa debida importancia. Escuche, no hay muchos que quieran ganar a otros para Cristo. Pero fíjese bien, aquí los envían a Jerusalén, entran en ese aposento alto, ¿ok? Y fíjese, ¿salieron ellos a buscarlos? No, mire lo que dice la escritura. Voy a leer. Dice allí, voy a leer 2, 5 y 6. Mire, moraban entonces en Jerusalén, aquí dice judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Judíos. La Biblia dice primero Jerusalén y voy a ponerse segundo Judea, pero ellos estaban divididos en un reinado, pero eran unidos, eran uno solo. Ahora, ¿qué los hizo a ellos venir a donde ellos estaban? ¿Fueron ellos? ¿Los buscaron? Mire, y dice aquí, fíjese bien, y hecho un estruendo, o sea, fue un ruido, una explosión, algo que llamó la atención, algo que dijeron, ¿qué estará pasando? Y empezaron a salir todos, lo voy a poner así, de sus casas. Empezaron a caminar para allí. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban todos confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, dice. Algo sobrenatural que aquí el Espíritu Santo estaba dando. ¿Por qué? Porque ya habían sido llenos del poder de lo alto. Escuche, el evangelismo no lo podemos poner por un lado. No se puede olvidar a los perdidos. Aquí la promesa que se le había dado a Abraham se tenía que cumplir, y la vino a cumplir Jesús, que primeramente los judíos. Por eso es que el mensaje, el primer mensaje fue directamente de Pedro, sí, pero para puros judíos. Ahora, esta gente
como no sabía lo que estaba pasando, empezaron aquí. Fíjense, el pecado más imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Entonces, yo me pongo a pensar acá. ¿Qué fue lo que hicieron estos judíos cuando empezaron a escuchar a todos estos que hablaban su mismo idioma con el que habían nacido? O sea, en diferentes lenguajes. Mire, fíjese, le voy a leer esto. Le voy a ir al 12. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero no todos. El 2:13 dice: mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. ¿Estaban llenos de mosto o llenos del Espíritu? Entonces, estar llenos de mosto, ¿qué es eso? Blasfemia. Porque estaban hablando en contra del Espíritu, no en contra de esta gente. ¿Y los perdonó el Señor? Sí, porque se arrepintieron. Sí, porque no sabían en ese momento lo que estaban haciendo. Pero cuidadito, uno de nosotros que conociendo la palabra blasfeme contra el Espíritu Santo. Cuidado. Cuidado. Cuidado, iglesia. Aquí fue donde Pedro ya no aguantó más cuando él escuchó: bueno, estos están borrachos, están pero bien high, o qué sé yo, en qué forma. Usted lo puede entender mejor. Se burlaban diciendo: están llenos de mosto. Si usted sabe qué es mosto, estaban pero, ya sean borrachos, embriagados o en este tiempo pueden decir que están bien endrogados. Escucha. Entonces aquí Pedro fue lo que no le gustó y empezó, mire, a predicarles, a decirles. Entonces, la Biblia dice que ellos fueron compungidos. Compungidos. ¿Se da cuenta? Compungidos de corazón. ¡Qué tremendo! Iglesia, la evangelización se ha olvidado. No hay muchos que quieran ir y testificar de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia lamentablemente ha caído en una religión, se lo voy a decir así. Hemos caído en una religiosidad. Y Dios no quiere religiosos. ¿Y sabe qué? Y hemos descuidado la relación ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Esa es la verdad. Hemos descuidado. Porque la iglesia, la diferencia de la iglesia primitiva es que ellos fueron empoderados, dotados, revestidos con el poder del Espíritu Santo. Y nosotros, pues quién sabe si existe el Espíritu Santo. A Pablo le era necesario que se compartiera el evangelio. Después de allí, primero Jerusalén, pero después de ahí empezó Judea, y por decir ahí, Jerusalén y Judea estaban allí en ese momento. Entonces los que no estaban ahí, ¿sabe quiénes eran? Los que siguen, los samaritanos. ¿Por qué?
qué? Porque ellos eran como nosotros, que somos mixtos. Y ellos no eran aceptables. Pero para Pablo le era necesario, una necesidad, dice Pablo. Se lo voy a leer, mire. Primera de Corintios, voy a ir ahí. Mire, le voy a leer. Mire, 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Porque, dice, me es impuesta necesidad. Y ay, este dolor, este ay no es de haber. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Aleluya. Por eso es que es considerable que uno debe de dar lo que usted ya recibió. Pablo así lo dice. Ahí mismo, mire, vaya adelantito en ese Corintio. Vaya al 15 ahí. Vaya al 15. Mire lo que dice. 3 y 4. 15, 3 y 4. Mire, dice así. ¿Por qué primeramente os he enseñado? Esto era lo que Pablo hacía. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué ha recibido usted, iglesia? ¿Qué ha recibido la iglesia? ¡Oh, aleluya! ¡Oh, Señor! Primeramente os he enseñado lo que asimismo, lo que yo mismo, lo que a mí se me dio, lo que yo recibí. Que Cristo, fue lo primero que le dijeron, que Cristo murió, esto era lo que sabía, mire, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. No iba a hablar de él, él iba a hablar lo que la Escritura dice. Nosotros tenemos que hablar conforme a la Escritura, pero el testimonio mayor es lo que Dios ha hecho en usted. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Esto era lo que él compartía, esto era lo que él daba a conocer, esto era lo que él atestiguaba. ¡Qué tremendo! Así es de que el deseo de compartir lo que se ha recibido de parte de Dios. Mire, otro punto. Su iglesia, su maravillosa unidad los hizo fuertes, los hizo uno en Dios. Y esas son las otras cosas que está luchando la iglesia en general. Poca unidad, poco interés, poco deseo, poco de querer llevar la obra de Dios hacia adelante. Mire, vamos allá, ¿dónde estábamos? Miren, el 42, lo voy a repetírselo, miren. Y perseveraban, escuche, en unidad, perseveraban en varias cosas, perseveraban en doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Escucha, iglesia, ¿te das cuenta? Perseveraban unánimes, fueron unidos en todo, fueron unidos en el estudio de la palabra. Aquí estudiamos la palabra.
¿Y se ha dado cuenta usted? Yo no quiero, créame, yo no predico para lastimar ni avergonzar a nadie, pero yo me gusta predicar para tomar conciencia. ¿Aprecia usted el estudio de la palabra? Entonces, venga. Porque su ausencia da a conocer a Dios primeramente. ¿Cuál es su interés? Con respeto lo digo, pero es la verdad. Escucha. Fueron unidos en el amor de Dios como pueblo de Dios. No se criticaron los unos a los otros, ni se murmuraron. Fueron unidos en la participación del pan, o sea, en comida, pero también en la Santa Cena. Cuando viene la Santa Cena, ¿qué es lo que la iglesia hace? No quiere venir, no quiere participar. Fueron unidos en sus oraciones a Dios. Aquí hay servicio de oración. Pero la iglesia no se une a las oraciones tampoco. No fueron legalistas, sino ardientes en el espíritu. Iglesia, mira, ardientes en el espíritu, unidos en la fe, la cual los hacía fuertes en el Señor. Ay, iglesia, si tan solo nos uniésemos a orar en unidad. Vendrían del norte, del sur, del oeste, del este. Vamos allí porque allí está sucediendo algo sobrenatural. Si últimamente ha venido gente de lejos. Y mi pregunta que me hago es, tanta iglesia que hay en Fort Worth, ¿y por qué no se quedan por allá? ¿Por qué no van? Algo tiene que estar pasando acá. Tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos, iglesia. Oh, aleluya. Mira, consideremos que la oración y adoración unida es muy poderosa. Muy poderosa. Tenemos que quitar todo estorbo, obstáculo o lo que nos detiene, yo no sé, que nos impida adorar a Dios con toda esa libertad. Dios busca adoradores. Dios busca intercedores. Es más, ahorita hace poco hubo una llamada a la casa donde dice, tienes que poner intercedores. Intercedores. Ya no lo haga solo usted. Yo quiero, y pienso así, si un día el Señor a mí me puso y me tocó y me dieron una palabra y me dijeron que yo iba a dejar de orar hasta que faltara el aire en mí, así me dieron una promesa para un fin de año.
Y yo le creo tanto a la oración. Y lo voy a seguir haciendo. Pero yo lo invito otra vez a usted a que se pueda dar cuenta cuál es la diferencia de la iglesia primitiva, de la iglesia de los principios, a la iglesia de hoy, hablando en general. La iglesia ha descuidado la comunión, la relación con el Espíritu Santo. Y por causa de eso es que hay mucho desánimo, fríos, espiritual. Porque si fuéramos calientes en el espíritu o frío de una vez en el espíritu, a Dios le agrada. Pero estar entre medio, cuidadito. O sos frío, sos caliente, pero no tibio, dice el Señor. Y es una palabra que a mí hasta cosa me da. Tener que decirla, tener que mencionarla. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio. Dice, ¡ay, qué horrible eso! Te vomitaré de mi boca, dice. Imagínese usted. ¿Qué palabra? ¿A quién le gusta vomitar? Yo creo que a nadie. Todos queremos tratar de evitar eso. Adorar. Tenemos que adorar. Que nada nos impida adorar a Dios con toda libertad. Como dice la palabra, hablando. Usted solo o con otros, hablando, cantando, adorando a Dios siempre en nuestros corazones. Efesios 5:19. Ahí lo dice. Aleluya. Voy a entrar a mi último punto. Mire. Fue fantástica, fue maravillosa, fue algo extraordinario su compañerismo y hermandad que ellos tuvieron. Y mire lo que sigue, vamos a seguir leyendo. Ay, Señor. Mire el 43. Fíjese bien. Perseveraban bien en todo: doctrina, comunión, partimiento de pan, oraciones. Y aquello hizo que esta iglesia fuera tan poderosa, tan grande en el Señor, que dice allí que sobrevino temor a toda persona. No temor de miedo, sino de un respeto para con Dios. Un respeto para con Dios. Y muchas, dice, maravillas y señales eran hechas ¿por quiénes? Por los apóstoles, dice acá. Pero los apóstoles eran usados por el Espíritu Santo. Era el Espíritu el que estaba obrando. Era el Espíritu que estaba trabajando. Era el Espíritu en ellos que estaba obrando. No era Pedro, no era Juan, no era ninguno de ellos. Era el Espíritu de Dios. Es lo que necesitamos, iglesia. Tenemos que agarrarlo de regreso. Tenemos que tomarlo. 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Verdaderamente, el amor de Dios que se tenían, se estaban amando los unos a los otros.
Y el 45 es algo que en este tiempo muchos lo ocupan para lucro. Mire, ahí dice que en aquel tiempo, quiero ser bien específico, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían en todos según la necesidad de cada uno de ellos. En aquel tiempo. De eso ya no hay necesidad hoy, porque gracias a Dios no tenemos ni persecución y todo Dios nos ha dado un lugar donde vivir. Y nadie nos anda siguiendo. Pero muchos ocupan esto para decir: hey, Dios me dice que vendas tal cosa y tráeme la ganancia. No, hermano, cuidadito caes tú en eso. Mira el 46, le voy a leer ahí. Y perseverando unánimes cada día. Fíjese, cada día. ¿Cuántos servicios tenemos acá? ¿Cuántos servicios hacían ellos en aquel tiempo? Dice ahí, cada día. ¿En dónde? En el templo, dice. Y nosotros, un día. Y a veces dicen: oh, muy largo el servicio. Santo, digo yo. Santo Jehová. Cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¡Qué tremendo! Iglesia, verdaderamente el amor de Dios que estaba en ellos, porque se amaban los unos a los otros, se preocupaban más por ellos, ¿me entiende? Por ellos mismos que por las cosas materiales. Todo es necesario tenerlo, pero ¿por qué te preocupas tanto de tal manera que un día a la semana a veces, o en el tiempo de un servicio acá, tú no puedas dejar de trabajar 1 o 2 horas y venir? Yo te amo. Mira, yo soy feliz en el Señor. Pero el Señor, si yo no te lo digo, un día yo voy a dar cuentas. Mira, fueron muy unidos en todas las crisis que enfrentaron. Hicieron a un lado todo lo que antes los dividía. Todo. Llegaron a darse cuenta, iglesia, que en la unidad, óigame, los hacía fuertes en el Señor, en Dios. Y eso es lo que yo busco, la unidad en el Espíritu, la unidad en Dios. Fuertes. Pues siempre estaban juntos, adorando a Dios en el templo. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque como ellos vivían persecución, el lugar más seguro para ellos era el templo.
¿será que si llegase a venir la persecución, ¿a dónde vamos a ir? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Se ha puesto a pensar? No vamos a caber aquí, en esta casa. Iglesia, quiero terminar. Es necesario que la gracia y el favor de Dios sea compartida con la gente para que el Señor añada a la iglesia los que están en el plan de salvación. ¿Qué hizo el Señor en el principio? Añadió 3,000 judíos. ¿Por qué? Porque primeramente era Jerusalén y Judea. Y usted sabe bien, usted conoce la palabra. Y en la persecución salieron y entonces llegaron a Samaria. Usted conoce. Porque no solamente lo hemos estudiado, sino que también usted lo ha leído. Sí. El poder del Señor. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Mire el 47. Fíjese bien, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquellos 3,000. Mire el 37, ahí dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Qué tremendo. Qué bonito. ¿Se da cuenta usted, iglesia? Vamos, busquemos del Espíritu y verá usted que cuando usted hable va a ser como Esteban, que no lo pudieron resistir porque hablaba no él, sino el Espíritu de Dios en él. Termino. Muchos de nosotros, esto es lo que está pasando. Mire lo que dice Hebreos 10:25. Y mire, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Iglesia, iglesia de Dios, Dios te ama y el Señor quiere que compartamos, pero que nos llenemos del Espíritu para poder compartir con denuedo la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Ponte en tus pies. Aleluya. Padre, gracias. Voy a orar para despedir, pero si alguno de usted tiene necesidad de que oremos por algo que usted necesite que se ore, quédese. Mi corazón está dispuesto. Aleluya. Oro. Padre, gracias. Gracias, Señor. He compartido tu palabra. He hablado de ti. No he hablado ni de Julano ni de Sutano, ni de mí tampoco. De ti, Señor. De tu palabra. Señor, tú amas a la iglesia. La amas de tal manera de que tuviste dispuesto a entregar tu vida por ella. Padre, en el nombre de Jesús, revístelos, Padre.
revístelos de tu poder. Que ellos puedan empezar a tener esa relación con tu Santo Espíritu. Quita lo religioso y pon en nosotros una relación, un deseo de querer conocerte. ¿Quién eres tú, Señor? Padre, gracias. Gracias por la salvación de cada una de estas almas. Señor, seas tú bendiciéndolos, seas tú guardándolos del mal y del peligro. Bendice la obra de sus manos, bendice esos lugares donde trabajan, como los ranchos, oficinas, restaurantes, etc. Padre, en el nombre de Jesús, bendice su salida y su entrada. Y no permitas que ninguno de ellos perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento, porque tú no quieres que nadie perezca. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Guárdanos en el hueco de tu mano y sea tu Espíritu guiándonos por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Que el poder del Padre y la gracia de su Hijo y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros. Y el pueblo dice: amén.